Muy buenas noches, compañeros. Vamos a dar continuidad a las actividades que tenemos programadas como zona escolar. En este caso ya es un trabajo general, como se tenía planeado ahora sí que presentárselos desde un inicio cuando se hizo ahora sí que el ajuste de cómo se iban a hacer las actividades, y sobre todo tomar en cuenta que para esto, o sea, este trabajo de por sí está hecho para que se implemente ya ajustado con los periodos lectivos, tomando en cuenta de que al día de hoy no existe un acuerdo que de manera formal nos diga cuáles son los periodos lectivos establecidos. Esto en consecuencia a que no olvidemos que los anexos llegan hasta esa parte, a la parte de las fases, y en ningún momento nos hace la precisión sobre los periodos lectivos. Entonces, este trabajo también está hecho para que se pueda maniobrar en esta primera sesión que vamos a tener. Para nosotros los supervisores, viene la parte de la asesoría y el acompañamiento. No olvidemos que ya nuestra función va a recaer sobre estas dos actividades de la asesoría y acompañamiento que se dé, y sobre todo va a ser muy importante para que se llegue a la concreción curricular, que no es otra cosa más que lograr reducir la brecha entre el currículo implementado y el currículo planteado, ¿no? Entonces, más que nada, esa cuestión de concreción curricular no es otra cosa más que lo que le va a dar sentido al programa de estudio, ¿no? Lo que hoy en día nos hablan como codiseño. Entonces, para nosotros como supervisores, saben que no nos gusta darle tanta paja, vienen esta parte, estas preguntas que son de reflexión: cómo se reconoce la tarea que vamos a dar de acompañamiento, cuál es su resignificación y qué contribuciones vamos a realizar. De igual manera, viene más que nada lo que se va a hacer o lo que se pretende durante todo este ciclo escolar, y que va a recaer en un documento donde vamos a recuperar los compromisos para favorecer este cambio curricular, o sea, para favorecer esta transición del programa 2017 al programa 2022. Esto es para los supervisores. Para los maestros, ¿con qué viene esta? O sea, viene a colación todo aquí, ¿no? Tenemos que, para este primer tema, ¿sí?, la implementación del plan de estudio para su educación, con la vinculación de los libros de texto. Los trabajos que estamos haciendo ya lo traen, ahorita lo vamos a ver. Y el programa analítico aquí nos debe decir que debe tener el diagnóstico, incorporar problemáticas, temas comunitarios, locales y regionales, considerar uno o más ejes, distribución de los secuencias, o sea, más que nada la temporalidad, la distribución y la secuenciación, ¿sí?, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. O sea, es de lo que prácticamente de lo que va a tratar esta primera sesión, y va a recaer en esto, en el diseño de una planeación didáctica, cómo va a ser su desarrollo y de qué manera los vamos a vincular con los libros de texto gratuito, ¿no?, que más que nada es para eso. Y sobre todo vamos a profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del plan de estudio, considerando las características de cada una de las fases. No olvidemos que las características de las fases nos las van a determinar los procesos de desarrollo de aprendizaje, ya que en estos va a estar la habilidad cognitiva correspondiente a la edad del estudiante, pero las habilidades que tiene que tener en ese momento, ¿no? Entonces, de manera general, lo que nos habla, saben que no me gusta darle tanto vuelta. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a esta parte donde ya tenemos que hacer ajustes como supervisión, tenemos que hacer ajustes como escuela, precisamente para reducir esa carga administrativa para la implementación de esto, si no simplemente va a ser un fastidio para algunos docentes el estarlo llevando a cabo. No olvidemos que trabajamos muchos de una forma muy individualizada. Esto nos va a obligar a caer en esto, entonces por eso estamos dando estos ejemplos. Y algo que debemos de reconocer que aquí en Guerrero está pasando precisamente por esa poca implementación que se tiene, es que precisamente no se tiene clarificado qué es lo que se va a hacer. Entonces por eso estamos dando estos ejemplos, que son sugerencias, como siempre lo hemos dicho, con la intención de irles facilitando lo que corresponde al ámbito A de su programa escolar de mejora continua, y también va esto de la mano con
la planeación académica institucional, que es ahí donde recae con nosotros. Entonces, por eso estamos haciendo estas actividades, como lo hemos dicho, contribuyendo de esta manera, poniendo nuestro granito de arena nosotros desde la supervisión, para que se les podamos ir clarificando, ¿no?, este tema. Entonces, este programa analítico, ya lo habíamos dicho, ahora logramos ajustarlo ya. Este es de septiembre a noviembre, donde ya volvemos a la recapitulación, viene el periodo. Viene ahora sí que el problema, en este caso hablamos de alumnos con conducta disruptiva o violenta. Vienen los contenidos. No vamos a ser tan incisos porque en este caso lo que se busca es, vamos a ver ahorita todos los trabajos que estamos haciendo. Entonces aquí el problema es conducta violenta disruptiva. Aquí tenemos ya el contenido, las lenguas como manifestación de identidad. Porque hablamos de identidad, ya lo habíamos dicho anteriormente, porque para que tenga ese sentido de pertenencia, y solamente a través de ese sentido de pertenencia va a reconocer y sobre todo se va a interactuar con su entorno, pues de esta manera va a pasar lo que no se busca no es una cuestión tanto de independencia del individuo o de la codependencia del individuo, sino se busca una relación de interdependencia entre la sociedad que permita esa construcción social sustentable. Entonces, a partir de ahí, entonces dice aquí cómo va a describir mediante un texto para reconocerlo como un de lo diferente. Entonces aquí, si se fijan, lo que hemos dicho siempre, lo que va a definir, y este ejemplo les puede servir para todas las fases. ¿Por qué? Porque una de las ventajas, o sea, no todo está malo en el programa. Lo que nosotros hemos dicho es que sí se hizo con mucha premura su implementación, lo tenemos que reconocer. Se obviaron procesos de pilotaje que se debieron de haber realizado, pero esa parte no nos toca a nosotros. Nos toca hacer estas adecuaciones y para eso este ejemplo, ¿no? Es esta parte la que nosotros estamos señalando, que viene esta progresión de acuerdo a las habilidades cognitivas que se pretenden desarrollar dentro del estudiante, y como nos dice aquí, se tienen que trabajar de forma interdisciplinar si queremos esa formación integral. Por eso estamos señalando que el hecho de que el programa de estudio esté incompleto, hay que ser sinceros, pues no va a permitir permear completa la intencionalidad de este programa, porque a final de cuentas termina estando fragmentado, porque en algunos grados falta esa adecuación. Pero bueno, entonces aquí lo que nosotros decíamos es: describe, comprende, elabora. Vemos cómo se va elevando, y si tenemos dudas sobre esto, nada más vayamos a la taxonomía de Bloom para las habilidades cognitivas. ¿Sí? Aquí investiga, elabora, organiza, aprecia, reflexiona, crea. Si se fijan, va aumentando. ¿Sí? Y en toda la habilidad no significa que en todas va a describir, no, en todas es una habilidad diferente. ¿Por qué? Porque ya posiblemente ese tema ya se esté viendo dentro, o ese proceso de desarrollo ya se esté viendo con mucha anticipación y con mayor profundidad, y sobre todo el contexto les va a permitir esa maniobrabilidad, porque puede que sea una actividad común, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Entonces aquí tenemos creación de más que nada manifestación de la identidad. Describe en un texto lo común para diferenciar lo común de lo diferente. Comprende y redacta textos narrativos sobre la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia, que era lo que estábamos hablando. Elabora textos argumentativos acerca de la interculturalidad. Esto solamente es un ejemplo, y de ahí nos vamos con el de inglés. ¿Sí? La lengua inglesa para expresar necesidades. Igual vemos que aquí se investiga soluciones, elabora escritos argumentativos en inglés sobre acciones colectivas, organiza una campaña en inglés sobre soluciones de problemas. Vemos aquí identidad y sentido de pertenencia. Seguimos hablando de lo mismo, si se fijan, atendiendo a través de estos contenidos y sobre todo de este campo formativo esta problemática. Aprecia la intención para ver esa cuestión crítica de la identidad personal y colectiva, reflexiona de manera en la que las artes ofrecen la identidad y crea propuestas. Vemos cómo pasa de una cuestión de identificar, de comprender, analizar, hasta elaborar, evaluar, construir, que es el de los niveles más altos de la taxonomía de Bloom. Y lo mismo pasa que tenemos aquí en saberes y pensamiento científico, en este campo formativo, y tenemos este contenido, y llevamos aquí los procesos de desarrollo. Algo muy importante que nosotros nos va a permitir el programa de codiseño, perdón, el espacio del codiseño del programa, es que vamos a poder hacer esas adecuaciones en esos procesos de desarrollo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues simplemente esto lo consideramos bastante relevante y se tiene que fortalecer de manera continua en el estudiante. Por eso
se repite para el siguiente grado. Y es esta parte, por ejemplo aquí en biología, donde decíamos que estaba fragmentado, porque no olvidemos que la originalidad de este programa estaba diseñado para atender dentro del campo formativo, porque sí, era lo más adecuado saber ese pensamiento científico de una forma conjunta y sobre todo para que pueda cuadrar con los proyectos STEM. Esa parte es muy importante. Tenemos aquí matemáticas, biología, física y química, que se da de manera fragmentada, y en este caso funcionamiento del cuerpo humano, coordinado por el sistema nervioso, y explica la participación del sistema nervioso en coordinación con las funciones del cuerpo humano. Aquí vemos para que el estudiante, por ejemplo, vamos a hacer las actividades, puede identificar esos cambios, ¿sí? Hasta en el sistema nervioso que sean a partir, pues, para que él comprenda por qué está reaccionando de esa manera. Y aquí pasamos en física, pensamiento científico, una forma de plantear y solucionar problemas, describe problemas comunes de la vida y los explica cómo se procede a buscarles una solución, los hitos que contribuyeron al avance del conocimiento científico y tecnológico. Nos dice aquí, indaga en diferentes fuentes de consulta, hombres más que nada para el desarrollo de la física y su contribución al conocimiento científico, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante, cómo se va a ir estructurando. Geografía, que es la diversidad, o sea, para que vaya identificando albores de la humanidad, ¿sí? Que es este mismo que tenemos por acá. Y aquí compara y encuentra lo común de lo diverso, y vemos que se vincula con esto que estamos viendo aquí, porque aquí va a aprender a reconocer lo común de lo diferente. Y como habíamos hablado, una gran ventaja del codiseño es que en este caso es muy importante que lo vuelva a profundizar, y por eso mismo se repite en esta parte. Grupos sociales, culturales en la información de identidades juveniles, y valora la diversidad de grupos e identidades, argumenta sobre el derecho a permanecer en la cultura y promueve espacios. Y de aquí pasamos a formación cívica y ética, grupos sociales y culturales, valora la diversidad y grupos e identidades juveniles, y vemos cómo se va relacionando, y queremos llegar a esta parte. En la progresión número 2, porque aquí vamos a encontrar hasta noviembre, vamos a encontrar que hablamos de la misma problemática, pero se va a atender ya con diferentes contenidos. O sea, aquí vemos primero por qué enseñarle a una familia y todo, y aquí vemos cómo llevar a cabo una comunicación asertiva. Vemos que comunicación asertiva y dialógica en inglés para sensibilizar sobre la erradicación, la violencia, procesos creativos para poner en práctica la comunicación dialógica y estrategia para erradicar la violencia. Entonces vemos cómo a través de los contenidos estoy trabajando esto, y sobre todo ya le pusimos los ejes articuladores, esto que viene en el fascículo número 4 hay una serie de libros de Aprendamos en la Comunidad. El fascículo número 4 nos habla de los ejes articuladores, pensar desde la diversidad, que no es otra cosa más que el eje articulador me va a permitir a través de los contenidos y los procesos de desarrollo el llevar a cabo la integración curricular, o sea, vincular todo esto que estamos haciendo. Ahorita lo vamos a ver en la planeación. La integración curricular de eso nos habla, de cómo vamos a hacer el ejercicio de vinculación de situaciones o problemas identificados en la comunidad con los contenidos de los campos formativos y el aporte de los ejes articuladores, ¿sí? También para todo esto, como hemos dicho, aquí ya del humano a lo comunitario, pensamiento estratégico y creativo, es en este caso aquí estamos hablando del eje articulador denominado pensamiento crítico. Nos habla de interculturalidad crítica, o sea, esto ya lo hicimos con esto ya va ajustado, ¿sí? Este es el de apropiarnos de la cultura a través de la lengua y la escritura, o sea, apropiación de la cultura a través de la lengua y escritura, ¿sí? Viene siendo el de artes y experiencias estéticas, pensamiento crítico. Entonces vemos cómo ya le vamos dando sentido y forma, que es lo que estábamos buscando, porque no se puede llevar a cabo un proceso de codiseño. Hay que reconocer que también estos trabajos presentan ciertos niveles de dificultad en cuanto al diseño, y si no estamos un poquito acostumbrados a planear y sobre todo a trabajar de manera colegiada, sí se nos va a dificultar. Y es aquí a donde queremos llegar. Tenemos ya la progresión número 2, la que ya sabemos que era del 18 al 28 de septiembre, comunicación asertiva y dialógica. Realiza de manera colectiva y profunda. Entonces ya de aquí nos pasamos acá. Aquí está. ¿Sí?
tenemos los ejes articuladores que le van a dar sentido a esto que se está. Y aquí lo tenemos, comunicación asertiva, pero queremos llegar a la actividad. Pero aquí vamos a dar un ejemplo de cómo se va a trabajar un mismo proyecto, pero le tenemos que cambiar el diálogo, que va a ser la manera en la que se va a llevar a cabo la vinculación hasta con las demás asignaturas, y sobre todo porque la ventaja es que así lo vamos a encontrar hasta en el libro de texto. Entonces, en este caso, el proyecto 2, Erradiquemos la violencia, con el diálogo Elementos de la lengua española, tomando en cuenta que la metodología es aprendizaje basado en proyectos, y en este caso pues se divide por las fases. Fase 1, que es la planeación, movimiento, identificación, viene la actividad, hace una lectura compartida, recupera conocimientos previos, una lluvia de ideas, y aquí ya viene cómo va a realizar la lluvia de ideas, pero también viene la rúbrica que va a utilizar, la pregunta central, la planificación, las preguntas en este caso guía que le van a servir para vertebrar la investigación que va a realizar. ¿Sí? Tenemos aquí empezar a hacer una definición donde dice que es violencia, enlistar 5 acciones que posibiliten erradicar la violencia. Entonces vemos cómo se va acercando con todo lo que está trabajando. Viene otra aquí, tema sobre violencia, y vienen unas preguntas donde va a completar este cuadro, este organizador, y qué acciones posibilitan con la escuela, cómo elaborar una propuesta. Pasamos otro texto, vuelve a este cuadro comparativo donde son casos significativos de violencia, que va a investigar 2 casos significativos de violencia en su comunidad o escuela. Aquí ya los presenta, y aquí ya debe diseñar una propuesta oral o por escrito para promover acciones que posibiliten erradicar la violencia. Sabemos cómo se va trabajando, se va haciendo todo este acorpamiento de las actividades que se tienen que realizar, pero que de forma tienen que estar vinculadas a través de la integración curricular para poder atender la problemática. Entonces, ya de aquí tenemos esta parte que es la concreción, y aquí tenemos que elaborar 2 solicitudes, no nada más hacerlo porque lo tenemos que hacer, sino le va a servir al estudiante el que tenga estas rúbricas para poder definir cuál va a ser su desempeño y a partir de ahí empezar a estructurar el trabajo que va a desarrollar, ¿sí? Y ya viene el criterio de evaluación y el nivel de desempeño. Aquí no le ponemos nosotros el valor o la escala, porque eso la van a definir ustedes, ¿sí? Viene la intervención, socialización y elaboración, ¿sí? Y viene cómo van a ustedes a difundir ese trabajo que se está haciendo, esa estrategia de difusión, pero no nada más es decir, voy a hacer esto, sino que viene una rúbrica que le va a dar de sentido, como habíamos hablado, una gran ventaja que ya se logró comprender, que no se puede hablar de planeación y evaluación de forma segmentada, más si estamos en un enfoque formativo. ¿Por qué? Porque esta va a ser constante. Si nosotros esperamos a evaluar algo para tomar una decisión, pues obvio se va a pasar. Entonces, así como tenemos los momentos de inicio, desarrollo y cierre al momento de planear, no olvidemos que tenemos igual en la evaluación un diagnóstico, ¿sí? Y una evaluación formativa, o sea, durante el desarrollo lo que vamos a ir construyendo, y una evaluación final o sumativa, como se quería, o como se ve, ¿no? Entonces, esto es lo que le va a dar sentido a este trabajo, ¿sí? Y no olvidemos que la planeación solamente nos va a servir para tomar una decisión y a partir de ahí ver las acciones que se tienen que hacer de mejora. O sea, lo que sabemos de la red, lo que conocemos como retroalimentación. Para eso es esta rúbrica. O sea, la rúbrica va a ser estática y no nos va a poder ayudar a acorpar al estudiante en aquello que no ha logrado desarrollar si no le damos una retroalimentación. O sea, no se trata nada más de decirle qué estuvo bien, qué estuvo mal, sino eso como docente nos toca a nosotros pues darles ese feedback, ¿no? Entonces aquí pasamos otros, momento 10, seguimiento y retroalimentación, o sea, lo que estamos hablando, pues se valora el proyecto y aquí se deja. O sea, ese espacio, ese diálogo que se lleva a cabo en esa retroalimentación es lo que le va a permitir al estudiante, no olvidemos que para ver el problema tenemos que tener dos enfoques. Uno es como observador fuera del problema, pero también tenemos que dimensionar cada una de las partes del problema, por lo tanto a veces tenemos que para comprenderlo, involucrarnos al problema, ¿sí? Y más si esta problemática nos involucra, que en este caso como docentes, que es que el alumno aprenda o desarrolle esas habilidades cognitivas que están inmersas o que están o son inherentes a los contenidos y a los procesos de desarrollo. Entonces tenemos aquí, ya en un momento ya casi para culminar, planteamientos que permiten analizar y una lista de cotejo para esto. Y de ahí nos pasamos acá. Si seguimos hablando de lo mismo,
pasamos acá y aquí con inglés ya tenemos aquí los ejes articuladores, en este caso inclusión, interculturalidad crítica y artes y experiencias estéticas, y tenemos los contenidos ya ajustados con su eje articulador, en este caso comunicación asertiva y dialógica para erradicar las expresiones. Todos vemos cómo ya vamos dándole sentido al trabajo que estamos haciendo. O sea, primero se cuadró, de una estructura generalizada para poderse permear y canalizarse y atenderse de manera particular con las características que nos da la facilidad de trabajo y de los contenidos de cada asignatura, ¿no? Entonces es una gran ventaja, ¿sí? Y tenemos aquí, seguimos hablando del mismo proyecto, erradiquemos la violencia, el diálogo, en este caso, porque así lo vamos a encontrar en el libro de texto, expresiones de violencia sobre inglés. No olvidemos que estamos en una metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, y empezamos con la misma estructura, ¿no? ¿Sí? Analiza el objetivo del producto, viene la lluvia de ideas, cómo tenemos que hacer la lluvia de ideas, la rúbrica para la lluvia de ideas, su pregunta central, y termina elaborando esa breve síntesis, ¿no? Al final de la participación. Porque, como volvemos a repetir, lo importante de la evaluación no solamente es asignar eso o esa valoración, ni tampoco saber en qué nivel estamos, sino también, aparte de eso, tenemos que darle esa posibilidad de mejora, diciéndole qué es lo que se tiene que hacer para que esa evaluación pueda ir elevándose constantemente, ¿no? Tenemos esas preguntas guía que se van a elaborar para darle sentido a la investigación en el texto, ¿sí? Y de ahí vamos hasta esta parte, ¿sí? 5 experiencias sobre la violencia. Aquí vamos sobre la comunicación dialógica, son los ejemplos. Aquí pasamos ya al reconocimiento, estrategia de presentación, y aquí esta parte. Como aquí tenemos de producto el texto reflexivo, pues aquí ya tenemos la rúbrica, lo que habíamos dicho. O sea, no solamente se trata de decir qué es lo que vamos a hacer, sino ir valorando de manera progresiva lo que se va a ir haciendo. La retroalimentación, la estrategia de difusión para darla a conocer con la escuela, en el salón, en la comunidad, dependiendo de cómo veamos el nivel de interés. Y también, en este caso, el seguimiento de la evaluación ya del proyecto, ¿no? Y de así mismo nos pasamos a este de artes, donde hablamos de comunicación asertiva dialógica para erradicar la violencia. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Es que, ¿cómo va a ir variando todo esto aquí? ¿Qué es esta? Perdón, nos equivocamos. Procesos creativos, ¿sí? Ya entramos en el mismo proyecto, erradiquemos la violencia, diálogo, elementos de las artes, códigos y lenguaje, y es el mismo procedimiento. Identificar el problema, el objetivo, qué es lo que vamos a hacer, los conocimientos previos, cómo vamos a realizar los conocimientos previos, o sea, a través de una lluvia de ideas, pero aquí va a ser cómo vamos a realizar esa lluvia de ideas, la rúbrica que se tiene, ¿sí? Sus preguntas guías. Entonces no nos olvidemos que ya estas metodologías tienen una estructura establecida, solamente vamos a ir modificando el contenido de la actividad o del proceso de desarrollo que se pretende así que concretar en el estudiante, ¿sí? Aquí vemos que habla de violencia juvenil, una estrategia para promoverlo, una forma de prevención, ¿sí? Y aquí nos habla de una sugerencia para solucionar los conflictos, identificar el problema, buscar soluciones, evaluar soluciones, tomar decisiones. Entonces vemos cómo estamos atendiendo la problemática, pero a través de actividades simples, sencillas, y lo más importante, que seguimos hablando del mismo proyecto. Nos vamos ahora con matemáticas, ¿sí? Y vemos que así se llama, erradiquemos la violencia, el diálogo es el lenguaje algebraico. Aquí vamos a trabajar con los proyectos STEAM, ¿sí? Y ya viene la estructura, una introducción, un breve texto, ¿sí? Viene aquí también la lluvia de ideas, cómo vamos a realizar la lluvia de ideas, la pregunta guía, la problemática, o sea, más que nada la lectura compartida. Si tuvieron algún problema para saber cómo van a llevar a cabo la lectura compartida, les recomendaría el fascículo número 1, ¿sí? Igual también ya tenemos ahí el tutorial. Viene aquí también ejemplos del tema que vamos a abordar, ¿sí? Preguntas de indagación, que son las que se van definiendo, sistematización de la información, y ya de ahí la rúbrica para explicar los datos. Cómo todo esto que voy a hacer aquí
no nada más lo voy a hacer al aire, sino aquí viene la rúbrica que cómo voy estructurando cada una de estas cosas y sobre todo, como se les había dicho, ya ustedes van a definir. No olvidemos que sí me va a dar la evaluación, una calificación que me va a permitir, pero no nos vamos a quedar ahí. Lo que se va a buscar es que todo esto que se está haciendo de manera progresiva, logremos darle ese feedback, como decía estudiante, ese andamiaje, que le vaya permitiendo un avance en la construcción de esto, ¿no? Viene aquí ya algunos ejemplos, se tiene que trabajar, ¿sí? Y tiene que realizar un reporte en el que se utilice el lenguaje algebraico para la representación de 6 casos significativos. Viene aquí su rúbrica, o sea, es una gran ventaja que se está buscando hacer. Nos tardamos un poquito, pero lo que queríamos es darles a ustedes un ejemplo, o sea, es que lo vieran en una cuestión holística este trabajo. ¿Sí? Aquí ya viene la presentación de los resultados, su lista de cotejo, y lo mismo se hizo para biología. ¿Sí? Seguimos hablando del mismo proyecto Erradiquemos la Violencia y el diálogo es sistema del nervioso y endocrino. ¿Por qué el diálogo lo metimos ahí? Porque el diálogo es el que le va a dar ese sentido para poder organizarlo con lo que está dentro de este campo formativo. Entonces tenemos el texto, igual la estructura, la lluvia de ideas, ¿sí? Estas preguntas de indagación. Aquí ya viene una sistematización más amplia de lo que se va a realizar, ¿sí? Para recaer, como habíamos dicho, en todo este proceso de evaluación, tiene que hacer su reporte, o sea, todo esto lo vamos a ir estructurando para que nos demos cuenta cómo sí es posible hacer esa articulación. Y ya de aquí nos pasamos, si se fijan, a geografía. Tenemos aquí el contenido de geografía y empezamos otra vez a erradicar la violencia. Y aquí el diálogo es identidad nacional pluricultural. Este es el aprendizaje basado en problemas. Entra el texto, ¿sí? Unas preguntas detonantes. Viene la rúbrica para saber cómo vamos a trabajar con las preguntas detonantes. O sea, no nada más es decir, yo creo que se hacen así, o yo considero así. Tenemos que darle sentido a esto. Si no, simplemente no vamos a lograr cristalizar nada de todo lo que se está planeando. Bien, igual aquí una metodología que se sugiere para llevar a cabo el trabajo en esto. Entonces vamos a hacer estas preguntas: para qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, para qué. Entonces todo esto lo vamos a ir dando sentido a través de la investigación, ¿sí? Para que me permita hacer eso, y de ahí paso a las preguntas guía, ¿sí? Estas preguntas, las voy a tomar en cuenta con esta rúbrica, y de ahí pasamos ya formular el problema, el núcleo temático, el núcleo temático sabe qué es lo que le va a dar sentido en cuanto a la definición para que lo logremos comprender. Organicemos la experiencia, que es más que nada la ruta de trabajo que se va a hacer. Vivamos la experiencia. Aquí lo que nosotros sugerimos es hacer un trabajo de mesa redonda. Viene la mesa redonda, vienen las preguntas y viene la rúbrica. O sea, es una gran ventaja. No se está improvisando nada, porque a final de cuentas, si improvisamos, no construimos. Y sobre todo no se logra hacer esa integración curricular. Y aquí me hace un ensayo, ¿sí? Viene la rúbrica para el ensayo. Y lo mismo lo vemos en historia. Erradiquemos la violencia. Como diálogo es el derecho a una vida sin violencia, ¿sí? La problemática es la misma, el aprendizaje basado en problemas, y estudiantes que presentan una conducta, y vemos como la metodología es la misma. O sea, nada más vamos cambiando el cuerpo del texto y algunas adecuaciones y precisiones en algunas rúbricas, más que nada para ajustarlas a la necesidad de desarrollo cognitivo que se pretende con esa actividad que se va a implementar. Estas preguntas guía, viene la sugerencia de cómo llevarlos a cabo, ¿sí? Formular el problema para poder tener ese núcleo temático que nosotros queremos investigar. Aquí nos vamos ya dando una idea de cómo lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Y vivamos la experiencia, que es pasar esa mesa de redonda, y vienen aquí, o sea, cambian las preguntas. Entonces lo que se busca al hacer de manera vinculada los contenidos con los procesos de desarrollo, los ejes articuladores de todas las disciplinas, pues a eso llamamos educación integral, ¿sí?
que desafortunadamente ahorita no se tiene porque volvemos a ser incisivos sobre estos. Al día de hoy no tenemos periodos lectivos establecidos por algún acuerdo. Entonces eso también sí va a mermar un poco todo lo que se pretende. Y como siempre no olvidemos, en este QR vamos a encontrar todo. ¿Qué vamos a encontrar en ese QR? Nosotros le vamos a dar clic y vamos a encontrar una carpetita que así se va a llamar. Y aquí vamos a encontrar en cada una de las carpetas los PDA, por ejemplo, aquí de lenguajes, ya los tengo. ¿Sí? Saberes y pensamiento científico, ya lo tengo. Hay uno que están, aquí por ejemplo, estos pusimos uno con la carga curricular que se sugería y otro con la que nos sugirieron en el anexo de la tercera sesión, porque no debemos de perder de vista que al día de hoy no tenemos de manera oficial establecidas los periodos lectivos semanales para cada una de las fases y asignaturas. ¿Sí? Tenemos también ética, naturaleza y sociedades, vienen aquí sus rúbricas. Y ¿qué más tenemos? Bueno, se viene la planeación y ya sería todo. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante este trabajo. Como le veníamos diciendo, lo que se va buscando ahorita es que de forma holística se empiece a ya trabajar todo esto y sobre todo les pueda servir ahora que van a hacer las actividades de su consejo técnico. Ahora sí, compañeros, saludos a todos, que tengan muy buena noche.